Pobreza rural en el estado de Hidalgo, México. Trabajo realizado por Jorge Detmer del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Angélica Reina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En los años 1990, el nuevo modelo económico neoliberal en México y el retiro del Estado de diversas áreas de política pública incidieron en el deterioro de las condiciones de vida de amplios grupos de población. En México se han implementado distintas políticas públicas para aliviar las carencias sociales de los grupos económicamente más desfavorecidos del país. Entre los estados de la República más afectados por las condiciones de pobreza se encuentra el estado de Hidalgo. El objetivo de este trabajo es analizar algunas dimensiones de la pobreza rural en el estado de Hidalgo, considerando el concepto de pobreza desde una perspectiva sociodemográfica, así como el enfoque de pobreza del gobierno mexicano a través del Coneval y los argumentos técnicos e indicadores para su medición, así como el análisis de las dimensiones de la pobreza rural en Hidalgo. Como metodología se realizó una revisión documental y el análisis comparativo de algunos indicadores de pobreza entre 2008 y 2020 del Coneval, así como fuentes de información complementarias de datos censales y de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020. El concepto de pobreza comporta múltiples significados que alude a condiciones de vida vulnerables, que limitan los derechos de la población e impiden la satisfacción de sus necesidades básicas. La Real Academia Española nos indica que la pobreza es la cualidad de pobre, la falta, escasez. Pobre es necesitado, que no tiene lo necesario para vivir. Spiker, desde las ciencias sociales, en 2009, nos señala que la pobreza es una categoría analítica que tiene varias particularidades. Por un lado, carece de una definición única, con muchas acepciones, dependiendo de la perspectiva teórica desde la cual se aborda. Tiene límites borrosos con otros conceptos como desigualdad, exclusión, marginalidad o vulnerabilidad. Considera que la pobreza es un fenómeno multidimensional cuya explicación depende de diversos factores. En México, la pobreza se ha medido a través del Coneval y en apoyo a la Ley General de Desarrollo Social. Coneval considera a una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. El marco legal con el que opera Coneval indica que es necesario atender la medición desde un enfoque de bienestar y un enfoque de derechos. Por ello, el Coneval considera 9 indicadores para la medición de la pobreza, que son el ingreso corriente per cápita, el rezago educativo promedio en el hogar, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, el grado de cohesión social y el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Los indicadores de pobreza en Hidalgo para el año 2018 consideraban que se encontraban en situación de pobreza el 43.8% de la población del estado, es decir, 1.311.100 personas, de las cuales se encontraban en pobreza extrema 181.500 personas, es decir, el 6.1%, y en pobreza moderada 1.129.600 personas, 37.8% de la población del estado. Durante el periodo 2008-2018 hubo una tendencia al descenso de la pobreza, tanto moderada como extrema. Si bien las vulnerabilidades por carencias sociales mantuvieron un aumento, los números absolutos de pobreza extrema disminuyeron. En contraste, durante el periodo 2018-2020, la medición multidimensional de la pobreza para Hidalgo por parte de Coneval arrojaron como resultado que la población en situación de pobreza se incrementó, pasando de 49.9% de la población del estado a 50.8%, con un aumento también porcentual en números absolutos de a 1.571.000 habitantes.
Asimismo, la carencia por acceso a los servicios de salud se incrementó de 14.4% a 26.9% de la población del Estado, alcanzando a involucrar a 833.300 personas. La carencia por acceso de alimentación nutritiva y de calidad aumentó también de 27.3% a 28.5%, involucrando a 882.200 personas. En cuanto al bienestar económico, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos aumentó, pasando de 14.5% a 16.9%, con un incremento en números absolutos. Y la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos también aumentó, pasando de 55.2% a 57.2%, con el correspondiente incremento en números absolutos. La Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 2020 nos indica que el estado de Hidalgo se encuentra entre los 10 estados con niveles más bajos de ingresos promedio trimestrales, medidos en pesos por hogar, tanto en áreas urbanas como rurales. En el gráfico se muestra la diferencia que existe, marcando mayor afectación entre la población rural del estado de Hidalgo. Asimismo, esta encuesta nos indica que el estado de Hidalgo se encuentra también entre los 10 estados con niveles más bajos de gasto corriente monetario promedio trimestral, medido en pesos por hogares urbanos y rurales, mostrando nuevamente que son los hogares rurales los que tienen menores condiciones, menores niveles de gasto por hogar. La distribución porcentual de los ingresos corrientes trimestrales promedio por hogar rurales y urbanos a través de la ENIC 2020 para el estado de Hidalgo muestra también diferencias importantes entre las condiciones de ingresos en el espacio urbano y rural. Si bien la mayor parte del ingreso de la población proviene del trabajo, en los hogares rurales los ingresos son ligeramente menores, pues tienen mayor dependencia de las transferencias de todo tipo y del alquiler de la vivienda, mostrando mayor vulnerabilidad la población rural en el estado de Hidalgo. Como comentarios finales podemos señalar que entre 2008 y 2018 la pobreza en el estado de Hidalgo se redujo, tanto la pobreza moderada como la extrema. Algunas carencias sociales como el rezago educativo y el acceso a los servicios de salud se redujeron. Sin embargo, entre 2018 y 2020 se mostraron cambios importantes. En Hidalgo aumentó la población en pobreza, tanto moderada como extrema, sobre todo en el contexto rural. En términos de carencias, el mayor cambio es el aumento en la carencia de acceso a los servicios de salud, pasando del 16 al 28.2%. Otras carencias que aumentaron fueron el rezago educativo y la carencia por alimentación. El único indicador de carencia que mejoró ligeramente fue el de calidad de espacios de la vivienda. Ha habido una leve reactivación económica. Aunque el empleo se recuperó, es informal, sobre todo en el ámbito rural. En general, los salarios son bajos para el grueso de la población ocupada, mostrando mayor vulnerabilidad de la población rural. Muchas gracias por su atención.